Te damos la bienvenida a EPEAGRO, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas a EPEAGRO, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Les habla Alarilla Ruiz. Y también Paqui Cros. Como periodistas de Europa Press, les vamos a acercar algunas de las noticias más relevantes del sector primario en nuestro país y que han tenido lugar en este mes de noviembre. En este episodio, además, hablamos con el secretario general de la Asociación Española del Dulce, Rubén Moreno, y nos despediremos con el Silo, hablando del sector de las flores y de su vinculación a una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país. Arrancamos con la actualidad de noviembre y lo hacemos hablando de la gripe aviar, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. Se trata de una medida de refuerzo preventiva ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad. Desde el sector se insiste en que la gripe aviar no va a afectar a la calidad del producto para el consumidor. Escuchamos a César Marcos, coordinador de la Alianza por una Agricultura Sostenible, al secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, y al responsable de COAG, Javier Fatás. Hay preocupación, pero bueno, siempre hay amenazas sanitarias que siempre han salido y se han solucionado. Existen mecanismos de control, de vigilancia, que están establecidas y por lo tanto creemos que esto se va a salvar porque hay una competencia importante en los temas de protección, porque los ganaderos o los agricultores están acostumbrados a lidiar con estos problemas y esperemos que se va a solucionar. Y a la opinión pública no hay problema de alerta sanitaria. Ya empiezan todas las medidas y efectivamente va a haber cambios en la producción. Los productores tendremos que tener una mayor seguridad, garantizar esa seguridad en las granjas. Va a suponer un incremento también de costes, pero se están cerrando granjas, hay restricciones de movimientos. Lo que va a suponer esto va a ser también un incremento en los precios, que eso lo tiene que saber el consumidor, porque con estas restricciones y las cierres de explotaciones y de granjas en este momento, pues va a ser complicado y tenemos que hacer este nuevo concepto de sanidad, que es en el caso de la influenza aviar, y igual que estamos haciendo frente pues a otros temas de sanidad en otros sectores que cada vez lo tenemos, a diario tenemos que hacer frente a este tipo de cosas. Eso es de lo que el consumidor final tiene todas las garantías de comer, lo que come siempre de las producciones ganaderas, tiene todos los estándares de esos pasados y no va a influenciar para nada en el consumidor. Bueno, pues hay muchísima preocupación, las alertas sanitarias las tomamos con mucha seriedad. Vamos a intentar llevar a cabo todas las medidas que se han puesto encima de la mesa. Vamos a intentar que esto pase cuanto antes. Vamos a intentar que haya que hacer el menor vaciado de granjas, el menor vaciado de producción, para que eso también no repercuta al final en los lineales, que también es una visión que tenemos. Esperamos que no se aprovechen también estos episodios sanitarios para especular y subir precios en los lineales. Europa tiene las mayores garantías de calidad en los productos y España, dentro de Europa, sí podemos decir que está un punto más por encima lo que es ganadería. El consumidor tiene que estar tranquilo al 100% de que lo que va a consumir es al 100% sano y está al 100% certificado. Eso tiene que tenerlo claro. A mediados de noviembre, la crisis de la gripe aviar había obligado a sacrificar a unos 2,5 millones de gallinas en España, tras notificarse 14 focos en aves de corral. Expertos como el catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, han querido también tranquilizar a la población, porque la enfermedad no se transmite entre personas y no afecta a la cadena alimentaria. Este es un virus, sí, bastante contagioso, pero habría que indicar que es especialmente contagioso entre las aves o para las aves. Y ya lo que es más improbable, que eso hay datos en varios lugares, en varios brotes,
la transmisión persona a persona. Es decir, una vez que ya un animal se ha contagiado a una persona, no se ha registrado la posibilidad de que, o al menos no se ha tenido, no se ha conocido ese caso, que haya una infección de persona a persona, lo cual sería muy preocupante, claro, porque podría ser el comienzo de una propagación en cadena que pudiera generar una pandemia, ¿no? Pues eso sería lo más probable. Hasta ahora el virus parece ser que no se ha adaptado a la posibilidad de transmitirse de persona a persona. Y después algo importante que conviene destacar, que ahora yo creo que a la gente le preocupa, es que es la posible contaminación alimentaria. Y esto es importante destacar lo siguiente, para que los consumidores españoles lo sepan. En el momento que un brote se declara en una granja, esa granja queda herméticamente cerrada, vamos a decirlo así en términos yo creo que entendibles para todo el mundo. Es decir, nada puede salir de allí. Una de las consecuencias derivadas de la gripe aviar y del aumento de los costes de producción está siendo la subida de precios. Los huevos han sido uno de los alimentos que más han subido en este mes. La docena de huevos medianos, según Facua, se han encarecido de media un 2,6%, pero en el último año la subida ha sido de más del 22%. Esto ha llevado al Gobierno a anunciar que evaluará y monitorizará el precio de los huevos por si hace falta tomar medidas de contención. Así lo indicaba en el Congreso el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En cuanto al precio de los huevos, señalaba usted, y es cierto, en este 2025 ha crecido de manera acumulada un 18%. No es solo la situación de España, vemos como en Portugal, por ejemplo, ese incremento está en torno al 30%, es decir, incluso por encima, con algunos factores, como usted bien señalaba, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación sanitaria y el hecho de que haya habido que sacrificar, en este caso, en torno al 5% del censo español. A partir de aquí, el trabajo que estamos realizando por parte del Ministerio de Agricultura también es un motivo de la mano del sector para garantizar la normalización lo más rápida posible de la situación, en este caso, como bien sabe, con un confinamiento preventivo de las aves de cría al aire libre para evitar un posible contagio, dado que hay focos en otros lugares de Europa, como por ejemplo Bélgica, Alemania, Reino Unido, en este caso, o incluso Francia. A partir de aquí, por lo tanto, en cuanto a medidas a futuro, vamos a ir evaluando, monitorizando la situación y el riesgo para ver qué medidas son necesarias. Seguimos sobre el terreno y nos vamos al aceite de oliva, donde la campaña de comercialización ha arrancado con muy buen ritmo en la salida, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario. Han sido 130.000 toneladas vendidas, incluyendo importaciones, en el primer mes de campaña oleícola y a un buen precio en origen. Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía. Muy buenas las cifras del primer mes de año de comercialización del aceite de oliva, un mes de octubre donde ha habido una salida de 130.000 toneladas, incluidas las importaciones de aceite de otros países, y concretamente lo más importante es que han sido a unas salidas con un precio al cual son razonables, es decir, un precio por encima de los 4,5 €, salidas que se dan en un inicio de campaña de comercialización del aceite de oliva que esperemos que siga este ritmo de tanto la cantidad de toneladas de aceite de oliva que se consumen como sobre todo el precio al que se está dando por encima de los 4,5 €. En Jaén, principal provincia productora de aceite de oliva en España, el inicio de campaña se ha celebrado con la tradicional fiesta del primer aceite, impulsada por la Diputación de Jaén. En esta edición, que se ha celebrado en el municipio jienense de Martos y en el madrileño de Fuenlabrada, el periodista y presentador del programa de televisión española Mañaneros, Javier Ruiz, ha sido el encargado de ofrecer el pregón y también se ha reconocido como embajador del aceite al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Continuamos hablando de aceite de oliva porque el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la inscripción oficial de la denominación de origen protegida aceite del somontano. Se incorpora así al Registro Europeo de Indicaciones Geográficas, un nuevo paso que refuerza la diferenciación y la proyección internacional del aceite aragonés.
Escuchamos al consejero de Agricultura de Aragón, Javier Rincón. Es una gran noticia, es una denominación de origen con muchísimas singularidades, con muchísimas variedades, que yo creo que va a resultar pues de gran importancia para dinamizar la economía, el turismo en toda la zona del Somontano de Barbastro, que bueno, pues ya con todos sus atractivos naturales, patrimoniales, con el vino del Somontano que es tan importante, pues el aceite yo creo que es otro producto que encaja perfectamente. Estamos viendo cómo el oleoturismo también va creciendo, y en un entorno pues tan espectacular como el que tenemos en toda esta zona, yo creo que el reconocimiento de esta figura pues lo que va a hacer es sumar un nuevo atractivo, y bueno, confiamos en que sea una figura que ayude pues todavía a vender más y mejor estos aceites, a generar valor añadido y a generar al final economía, movimiento, turismo en todo el territorio del Somontano de Barbastro. Estoy seguro de que así va a ser. Del campo pasamos a la pesca. España ha presentado junto a Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal una propuesta conjunta en la que solicita a la Comisión Europea la simplificación y la revisión de la política pesquera común. El objetivo, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, no es tanto conseguir más pesca como pescar mejor. Lo relativo a la reforma de la política pesquera común. Es un punto que lidera España con 6 Estados miembros más. Vamos a mantener un almuerzo en el cual vamos a firmar la carta a la Comisión, y posteriormente esta tarde la evocaremos en el orden del día. Yo mismo la evocaré en nombre de los Estados miembros que firmamos la misma. Es un punto muy importante porque creo que hace años que se adoptaron las regulaciones de base de esta política pesquera común, y yo creo que lo que queremos hacer para el próximo periodo no es pescar más, sino pescar mejor. Pescar mejor es, para mí, la consigna y lograr una mayor rentabilidad. Hasta ahora hemos tenido una prioridad en relación con la sostenibilidad. Es correcta, hay que mantenerla, pero además tenemos que recuperar rentabilidad de nuestra flota pesquera. Por su parte, el comisario europeo de Pesca, Kostas Kadis, en su última visita a España ha manifestado que la Comisión Europea trabaja en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que de cara a Navidad los pescadores españoles cuenten con días adicionales de faena en el Mediterráneo. He tomado buena nota de la posición de España para asegurar la competitividad y visibilidad del sector pesquero. La Comisión volverá a tener en cuenta todas las herramientas de gestión disponibles y todas las flexibilidades que ofrece el marco legal vigente para garantizar que nuestro sector pueda seguir pescando y asegurar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Gobierno de España y al sector de la pesca español por utilizar el mecanismo de compensación que propusimos para este año y que brindó a nuestros pescadores la oportunidad de continuar con su actividad pesquera, pero de una manera más sostenible. Seguidamente les apuntamos de forma breve algunas de las noticias más destacadas de este mes de noviembre. Arrancan las concentraciones y paros parciales del sector arrocero para reclamar mejoras salariales. Hay huelga general convocada para el 10 de diciembre. En Galicia, los incendios y la sequía sabotean un agosto marcado por castañas secas, pequeñas y en poca cantidad. Los productores señalan que el cambio climático disminuyó la cosecha en un 50% con respecto a hace 10 años. El Gobierno anuncia el pago de 27,8 millones de euros a 9.000 agricultores y ganaderos afectados por incendios del verano. Agricultura adjudica de oficio la ayuda a los afectados tras comprobar que cumplen los requisitos, sin que estos tengan necesidad de hacer ningún trámite. La producción de frutos secos se recupera en la campaña 2025-2026 con un registro histórico para la almendra. En concreto, las estimaciones apuntan a que la producción de almendra con cáscara puede alcanzar las 467.521 toneladas, un 24% más. Además, hay abiertas negociaciones con China para poder exportar pistachos españoles. España y China refuerzan su colaboración y firman 3 protocolos que benefician al sector porcino y pesquero. Estos acuerdos consolidan la confianza sanitaria mutua y amplían las oportunidades de exportación para el sector porcino español.
Nos metemos ya de lleno en la entrevista y a las puertas de la Navidad nos centramos en algunos de los productos que a buen seguro no faltarán en la mayoría de las mesas, como turrones, mazapanes o bombones, y ello de la mano del secretario general de la Asociación Española del Dulce, Produlce, Rubén Moreno. La entidad representa a un sector muy heterogéneo, tanto por las categorías que aglutina, caramelos y chicles, chocolate y derivados del cacao, galletas, turrones y mazapanes y pastelería, como por el tipo de empresas que lo forman. Es un sector muy dispar, muy heterogéneo, porque por número podríamos llegar a contabilizar miles de empresas, si tenemos en cuenta también pues, pequeños obradores, ¿no? que se dedican a pastelería, panadería, etcétera. Es un sector donde conviven especialmente pymes de carácter familiar, pero también hay muchas empresas ya de cierto tamaño nacionales y también hay multinacionales, las más conocidas por todos, que operan en nuestro mercado igual que lo hacen en otros mercados. Así que podríamos definirlo como un sector muy heterogéneo y en el que hay muchas empresas. Sí que es verdad que ya cuando pasamos a una índole más industrial, ahí pues bueno, ya se reducen a unos cientos, entre 100 y 200 empresas podríamos considerar que pueden ser ya de un tamaño medianamente relevante o más separado de un carácter tan artesanal. Tras un 2024 con una facturación de unos 7.500 millones de euros, se espera cerrar este año con un aumento de en torno al 3 o 4%. 2024 es el último ejercicio que tenemos cerrado y en él pues contabilizamos a casi 28.000 personas trabajando de forma directa en el sector del dulce, que obtuvo una facturación en el año pasado de en torno a 7.500 millones de euros en todas las categorías que nosotros representamos desde Produlce. Nuestros productos al final nunca faltan en la mesa y yo creo que también el buen hacer de los fabricantes, que además cada vez innovan más y ponen tantísimas novedades al servicio del consumidor, está haciendo pues bueno que el sector se mantenga y que incluso crezca, y esa es un poco nuestra perspectiva para este año también, que haya un crecimiento en torno al 3-4% ciframos. Y ello a la espera de ver el comportamiento de la campaña de Navidad, que se afronta con optimismo desde Produlce. Para el sector, yo diría de turrones y mazapanes, por supuesto, es la principal campaña, y en el caso de cacao y chocolates también es una campaña muy relevante. Para nosotros es una época muy relevante y determinante, sobre todo en el caso de los turrones y mazapanes, donde tenemos más o menos el 80% de la facturación del sector se hace en el mercado español y se hace en esta época, y concretamente o principalmente pues en las semanas que van desde el puente de la Constitución hasta la Nochebuena. Por lo tanto es una carrera de fondo que lleva todo el año, aunque el producto se vea solo ahora, pero sí que es verdad que se la juega, si me permitís la expresión, en apenas 3-4 semanas. No obstante, los productores siguen teniendo que lidiar con el impacto que supone el encarecimiento de algunas de las materias primas fundamentales, como el cacao. Llevamos varios años sufriendo con esta situación, esta tensión que hay en torno a la producción en origen del cacao, que sí que ha hecho pues que, por ejemplo, a finales del año pasado más o menos estuviese en máximos de cotización. Ahora mismo esta cotización se ha reducido bastante, y los futuros también en este sentido son más alentadores, han mejorado las cosechas también en origen, y eso es buena parte, ¿no?, de lo que motiva esta caída. Pero sí que es cierto que cuando uno piensa en todo el proceso, ¿no?, que nos lleva hasta la campaña navideña actual, estamos hablando de que los turrones, por ejemplo, se empiezan a producir en febrero aproximadamente y tienen una producción hasta julio, agosto, de manera que en septiembre pues ya están en las operadoras logísticas de las grandes distribuidoras, para que ahora los estamos viendo, ¿no?, en octubre aproximadamente empiezan a implantarse en tienda. ¿Qué significa todo esto? Pues que lógicamente la materia prima ha de estar comprada con mucha más antelación, ¿no?, para poder producirse, y por tanto lo que se ha dado en nuestro sector, en el caso de turrones y mazapanes, ha sido el hecho de que estas compras se produjeron pues a lo largo del último semestre del año pasado y por lo tanto en máximos, con lo cual en esta campaña el sector ha tenido que lidiar pues con unas cotizaciones muchísimo más altas de las que vemos actualmente, que por otra parte pues confiamos en que se mantengan, aunque esta suavización que ha habido respecto a la cotización del cacao se mantenga de cara a futuras campañas, pero en esta desde luego el impacto ha sido alto. Afortunadamente, la subida de precios en el huevo no está afectando
beneficiando demasiado al sector, ya que se utiliza solo en algunos productos y en cantidades pequeñas, aunque se sigue de cerca las fluctuaciones que puedan darse en otros ingredientes básicos. Son materias primas, pues eso, también muy sometidas a fluctuaciones en función de muchos parámetros que no dependen para nada de nosotros, ¿no? Como puedan ser factores meteorológicos o también como pueden ser factores comerciales. Al final, por ejemplo, el mercado de la almendra es un mercado muy sometido, digamos, a lo que ocurre en Estados Unidos, en California concretamente, que es el productor del 80% de la almendra mundial. Y eso, aunque uno, como es el caso de nuestros asociados, utilice mayoritariamente en un porcentaje muy alto almendra española, al final toda la almendra mundial está sometida a los vaivenes de lo que ocurre en California. Cualquier cuestión pues, que tensione ese mercado y sobre todo que lo haga en origen en los Estados Unidos va a determinar lo que ocurre en el resto del mundo. Por lo tanto, siempre es algo a lo que miramos, por supuesto, con mucha atención y que puede condicionar mucho una campaña. En cuanto a la demanda, el secretario general de Produlce ha apuntado a la amplia gama de productos que el sector ofrece como una de las claves para que el consumidor continúe respondiendo. Cuando el consumidor ve tantas novedades, tantos sabores diferentes, formatos también que permiten, digamos, la compra de varias variedades diferentes. Antes uno compraba pues, una gran tableta de turrón, fuese duro, fuese blando, etcétera, y ahora pues bueno, tenemos muchos más formatos de conveniencia para probar diferentes sabores. Yo creo que todo eso el consumidor lo agradece, es un básico al final también que siempre está en la mesa y bueno, pues eso, más allá de estas tensiones y de esta situación que sin duda difícil vivimos como consumidores. En los últimos años, como te digo, creo que la tradición de tener los turrones sobre la mesa, más luego ese empuje que tiene pues la innovación de que te sorprenda, ¿no? Cada vez que vas al supermercado la cantidad de sabores, de formatos diferentes que tiene, yo creo que augura que serán una buena campaña. De hecho, y sin perder de vista a los productos tradicionales, ha hablado de una revolución que está permitiendo incorporar a un público más joven gracias a sabores novedosos. Yo creo que hay, por una parte, un consumidor muy tradicional y muy apegado a las variedades de toda la vida, el turrón blando, el duro, el de yema, etcétera, que además son los que precisamente se suelen vender más justamente en los días previos a la Navidad, lo cual nos indica que son los que no pueden faltar, pero luego toda la parte, digamos, sobre todo más vinculada a productos con chocolate, esa es la que, bueno, la verdad es que en los últimos años, los últimos 5 o 10 años, ha experimentado una revolución total. Yo creo que es un caso de éxito a estudiar en las escuelas de comercio, porque realmente se ha reinventado por completo hacia un dulce que puede, pues eso, adquirir sabores inimaginados hace apenas unos años y que también está, pues eso, ayudando a tirar de otra clase de consumidor que va desde los niños hasta público más joven, que quizás ya no, los sabores más tradicionales no encuentran el gusto que va con ellos. Por ejemplo, este año uno de los sabores estrella por antonomasia va a ser el chocolate Dubai, que ya lo ha sido, ¿no? Todos muchos productos de chocolate, también en los bombones llegará, pero también luego tenemos pues colaboraciones cada vez más, ¿no? Entre empresas pues de diferentes, de otros sectores, pues por ejemplo un turrón de Pantera Rosa, de donuts que veíamos también el año pasado. Tenemos incluso chocolate blanco con tequimango, hay otro turrón que ya se ha hecho en colaboración también con gominolas, también ahí tenemos alta gastronomía traída al mundo del turrón con grandes chefs, como por ejemplo Jordi Roca o Quique da Costa. Moreno, por otra parte, se ha detenido en el mercado internacional, al que señala como pilar que explica en buena medida el crecimiento que viene registrando la industria española del dulce. Cuando uno piensa en la exportación agroalimentaria española, quizás no sea de los primeros que se le viene a la gente a la cabeza, pero somos el quinto exportador de la industria alimentaria. Tenemos un carácter muy exportador, aproximadamente por volumen es el 40% de lo que producimos en España se está yendo fuera de nuestras fronteras y además creciendo de una manera muy sostenida y notable a lo largo de los años. Al final, la exportación para nosotros y sobre todo en estos tiempos más difíciles está suponiendo el principal pilar de crecimiento, mientras a nivel interno pues este crecimiento
crecimiento es muchísimo más moderado y además está abriendo la puerta a mercados que ya no son tanto los tradicionales, como pueda ser el caso de los mercados europeos, que siguen siendo mayoritarios. En este sentido, ha destacado que en el caso de los turrones y los mazapanes, los dos primeros mercados de los últimos ejercicios son los anglosajones, seguidos de los tradicionales europeos como Francia, Alemania, Portugal o Italia. En el caso de los turrones y los mazapanes, nuestros primeros dos mercados, paradójicamente, en los últimos años, son los anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido. Y posteriormente, pues tenemos ya los tradicionales mercados europeos, como puede ser Francia, Alemania, Portugal, Italia, etcétera. Pues la verdad es que ya llevamos varias campañas en las que Reino Unido y Estados Unidos, por este orden, son los principales mercados. Abre un poquito el marco más allá de los tradicionales destinos europeos, que eran más en la Europa continental, y que también habrá un mercado tan interesante como el de Estados Unidos, donde pues bueno, entramos en un principio, digamos, por la vía de la población latina residente en Estados Unidos, que conoce bien el producto y lo demanda en un mercado que además tiene pues bueno, una renta per cápita alta para poder demandar este producto. Pero bueno, ahora el siguiente paso, el desafío en el que estamos trabajando también, es que sea un producto que, al igual que ha hecho en Reino Unido, penetre en el resto de la población, en el público más anglosajón, por la vía del producto gourmet, digamos. Al respecto, ha aludido, por ejemplo, a las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, dada la política proteccionista y de aranceles por parte de la administración de Donald Trump. Siempre que hay una guerra, digamos, comercial o una situación de cierta tensión comercial, nunca es bueno para el producto exportado. Lo que sí que creo es que contamos con una ventaja respecto pues, a otros productos que pueden provenir de terceros países de fuera de la Unión Europea, y es que es un producto único español que realmente solo fabricamos aquí y que por tanto no tiene esa competencia extranjera que quizás pues sí que podría agravar un poco la situación, como sí que puede ocurrir con otros productos. Entonces, bueno, veremos un poco qué recorrido tiene todo esto, qué efecto tiene esos aranceles que ya se han impuesto a la Unión Europea en el mercado estadounidense, y yo creo que el año que viene estaremos en mejores condiciones para precisamente valorar si ha tenido algún impacto y de qué cantidad. En el ámbito europeo, Moreno se ha referido al reglamento sobre productos libres de deforestación, cuya aplicación efectiva está pendiente todavía, y ha lamentado la incertidumbre creada desde la propia Comisión Europea. Venimos trabajando desde hace muchos años ya, creo recordar 6, desde que este reglamento empezó a plantearse en Bruselas. Lo hemos hecho siempre desde el compromiso del sector, porque la verdad es que muchos de nuestros asociados incluso ya tenían puestas en marcha programas para lucha contra la deforestación en estos orígenes. El problema es el punto en el que nos encontramos ahora por la incertidumbre creada por la propia Comisión Europea. Nosotros veníamos trabajando, preparándonos para el reglamento que había sobre la mesa, pero también es verdad que muchos de los trabajos que eran achacables, de los que se tenía que responsabilizar la Comisión, han llegado tarde, y ahora la Comisión ha hecho 2 anuncios que la verdad nos tienen absolutamente desorientados, porque en principio anunció una nueva prórroga, precisamente porque los propios sistemas de la Comisión no estaban preparados para estos trabajos, y ahora recientemente también acaba de anunciar una nueva propuesta que cambia por completo el reglamento para el que nos veníamos preparando. Y nosotros aquí lo único que pedimos a la Comisión Europea y al resto, ¿no?, digamos, de cámaras o de instituciones en Bruselas, es que alcancen un acuerdo y nos digan ya qué es lo que se va a poner en marcha y cuándo va a ser. En todo caso, ha reafirmado el compromiso del sector con la sostenibilidad y ha valorado el papel que para ello, al igual que para potenciar la competitividad, juegan las nuevas tecnologías. Absolutamente lo son en todas las fases, digamos, del proceso, desde la propia producción, en la que pues no hay que olvidar que estamos en el continente que puede hacer gala de la mayor seguridad alimentaria de cara al consumidor, sin ninguna duda en absoluto, y por otra parte de cada vez, pues lógicamente, aplicar las tecnologías que están al alcance de nuestra mano, tanto en procesos productivos, la IA desde luego también cada vez
va a estar más presente en estos procesos y desde luego incluso para el cumplimiento de determinadas normativas, la implantación, las capas tecnológicas que hay de ver abajo, mencionabas antes deforestación, es un ejemplo de ello, la cantidad de tecnología necesaria para poder llevar esto a cabo es enorme, ¿no? Entonces no es que sea una opción para nosotros, es una obligación el que toda esta capacidad tecnológica la pongamos también al servicio, la integremos dentro del sector y bueno, así lo estamos haciendo. Y luego por otra parte, para ser competitivo a nivel internacional es que realmente no nos queda otra, ¿no? Con este repaso por la actualidad del sector del dulce en España, Moreno le augura un buen futuro, gracias a su ADN de innovación y resiliencia, y con unos productos que además de saborearse, suelen estar presentes en celebraciones y en momentos compartidos. Todo el mundo tiene concebido como un producto que está presente en las celebraciones, ¿no? Como es el caso de las Navidades o cumpleaños, etcétera. Somos un producto que acompaña siempre esos momentos, un producto pues que básicamente se basa en esa parte, en una parte también muy importante de la gastronomía, que es el placer. No solo es lo nutricional, que también lógicamente, ¿no? Pero nuestros productos van más enfocados al placer, al compartir momentos en familia, y yo creo que eso pues nunca se va a perder, porque son cosas que nos llenan, ¿no? Y creo que por otra parte, desde el punto de vista más de la oferta, el sector cada día es más competitivo, como lo podemos ver simplemente viendo la exportación y la competitividad internacional que tenemos, esto queda de manifiesto, y es un sector que se está reinventando continuamente, que está haciendo frente a cualquier circunstancia que se dé, y desde el año 2020 son muchas las circunstancias con las que hemos tenido que lidiar, y que tienes un ADN de innovación, de resiliencia, y luego por otra parte el cariño en todos los hogares españoles, que solo queda, yo creo, augurar un buen futuro en el que, no obstante, pues tendremos que lidiar con muchas dificultades como estamos haciendo ahora. El silo. Y dejamos una tradición y nos vamos a otra en la que el sector de las flores tiene mucho que decir. Los días de Todos los Santos y de los difuntos captan en este episodio nuestra atención. Unas festividades que sirven para recordar de forma especial a quienes ya no están y que además para el sector de la flor supone una de las 3 citas más destacadas en su calendario, junto a San Valentín y el Día de la Madre. El vicepresidente de la Asociación Española de Floristas, Fernando Ríos, nos cuenta cómo ha sido la reciente campaña, muy similar a la del año pasado, aunque con un pequeño aumento en las ventas por el efecto fin de semana, que anima a acudir más a los cementerios. Ha sido más o menos como el año pasado, que es una campaña muy tradicional y todo lo que normalmente suelen ser los mismos clientes, suelen venir para los mismos encargos. Eso sí, la campaña va por zonas y hay mucha diferencia entre el mundo rural y el urbano. Mucha diferencia. Por ejemplo, yo que estoy en Murcia, para mí la campaña de los Santos supone un 5% de las ventas anuales. Pero yo tengo compañeros que, el otro día estuve hablando con un asociado nuestro que está en León, que es casi el 20% de las ventas de un año. El tema de los difuntos, y es cierto que la gente de la España rural va más al cementerio que en las ciudades. También va por zonas, por ejemplo, en donde me sorprende muchísimo que hay una tradición muy buena es en Castilla y León. Para dar respuesta a todos los clientes en una fecha tan destacada, los floristas tienen 3 mercados fundamentales. El tema de los difuntos tiramos mucho de flor nacional. Te podría decir que un 50% es flor de aquí. Luego un 30% lo traeríamos de Ecuador y de Colombia y un 20% lo traeríamos de Holanda. Claveles, margaritas o gladiolos repiten como las flores más utilizadas, sin olvidar la rosa. De toda la vida, por ejemplo, los claveles, los gladiolos, las margaritas. Este año los nardos no han estado muy bien porque como ha hecho mucho calor no había nardos. Flores de aquí, de la tierra, que están en temporada cuando llega la festividad, que están bonitas y que es cuando mejor están y cuando nosotros las vendemos. Luego, evidentemente, la rosa es la reina de las flores. Pero esas rosas las traemos de Ecuador y de Colombia y luego, pues, no sé, algún cliente exclusivo se puede llevar alguna orquídea o alguna flor así un poquito más rara, pero la mayoría de la gente es lo que te he dicho, el gladiolo, el clavel, la margarita y la rosa. Sea cual sea la elección,
Ruiz valora que las flores siempre dan forma a una emoción. Nosotros hacemos una labor muy importante dentro de la sociedad porque somos los que nos encargamos de transmitir muchas veces los sentimientos de nuestros clientes. En la floristería mi abuela me contaba, y dice, tú ten en cuenta que le podéis mandar flores a una persona que todavía no ha nacido y luego le podemos mandar flores a una persona que ha muerto, que le puede hacer un regalo a alguien que no esté vivo, y es una manera, pues yo pienso que de recordar, porque la gente cuando va al cementerio, bueno, a mí me pasa cuando voy, es cuando realmente siente el cercano recuerdo de la persona que está allí, ¿no? Y creo que la mejor manera es con flores. Con esta tradición cerramos un nuevo capítulo de EPEAGRO. Se lo ha contado Paqui Cros. Y también a Larilla Ruiz, con el apoyo de Jorge Marín de EOB Productora. Hasta el próximo episodio. Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.